Bienvenidos a su noticiero. Soy Rosy Nava y estas son las noticias. El Vaticano aparta a 5 empleados por posible desvío de fondos para inversiones inmobiliarias. 5 empleados del Vaticano, 2 de ellos altos cargos, han sido suspendidos provisionalmente en el marco de una investigación por un posible desvío de fondos para inversiones inmobiliarias. La Gendarmería Vaticana tuvo que registrar ayer sus oficinas en la importante Secretaría de Estado y en la Autoridad de Información Financiera que se dedica a detectar el blanqueo de dinero. Además, se incautó de documentos y aparatos electrónicos, probablemente ordenadores o teléfonos móviles. La investigación es fruto de la denuncia que el Banco Vaticano IOR y el Revisor General hicieron a finales de junio o principios de julio sobre operaciones sospechosas cometidas durante un cierto periodo. En Estados Unidos, el secretario de Estado participó en el encuentro sobre la libertad religiosa, Caminos hacia la dignidad humana. La antigua Sala Sinodal del Vaticano albergó el encuentro Caminos hacia la dignidad humana sobre libertad religiosa. Participó el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo. Abordó cómo combatir la trata de personas y proporcionar asistencia humanitaria en todo el mundo. En todo momento lo acompañó la embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede, Callista Greenwich. Secretary Pompeo's participation in this symposium illustrates the importance that the United States places on its diplomatic partnership with the Holy See. En su breve discurso, Mike Pompeo lamentó que el 80% de la humanidad viva en lugares donde la libertad religiosa no es respetada. Today, each of us must gird ourselves for another battle in defense of human dignity and religious freedom. The stakes today are arguably higher than they were even during the Cold War, because the threats to it are more diverse and more numerous. Mike Pompeo mencionó casos como los de Cuba, Irán, Pakistán y Myanmar. Refiriéndose a China, dijo que cuando el Estado gobierna absolutamente, Dios se convierte en una amenaza absoluta para la autoridad. We humbly ask the Holy See to join us. We ask the representatives of all nations present here today to join us. What could be more powerful than our voices all together, calling for the freedom to worship God? Este encuentro se celebró a propósito del 35 aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y los Estados Unidos. El Papa Francisco se reunirá con víctimas del desastre atómico de Fukushima cuando realice su viaje apostólico a Tailandia y Japón. En menos de 2 meses, el Papa Francisco emprende su 7º viaje apostólico internacional de 2019, esta vez con destino a Tailandia y Japón. El Papa llegará a Tailandia el 20 de noviembre. En Bangkok se reunirá con el Patriarca Supremo del budismo tailandés y también con el rey de Tailandia, Rama X. Visitará además a personas enfermas y discapacitadas en un hospital católico y tendrá una misa y un encuentro interreligioso. El día 23 llegará a Japón, pero comienza con sus actividades el día 24. Visitará primero Nagasaki, donde difundirá un mensaje sobre las armas nucleares en la zona cero, donde cayó la bomba atómica del 9 de agosto de 1945. Después acudirá al monumento a los 26 mártires católicos crucificados en 1597. También se desplazará hasta Hiroshima, donde mantendrá un encuentro por la paz en el Memorial de la Paz. En Tokio se reunirá con víctimas del desastre de la central nuclear de Fukushima de 2011, el accidente nuclear más grave desde el de Chernóbil. También visitará en privado al emperador Naruhito en el Palacio Imperial y mantendrá un encuentro con jóvenes y una misa. El Papa Francisco dice que la persecución es el estado permanente de la vida de un cristiano. Durante una soleada mañana, Francisco continuó reflexionando sobre las escenas que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este caso recordó cómo la primera evangelización no fue producto de una estrategia de marketing hecha por los apóstoles, sino de una persecución. El Papa recordó que un cristiano debe aceptar que su camino será duro. Nel libro degli Atti, la persecuzione appare come lo stato permanente della vita dei discepoli. In accordo con quanto detto da Gesù, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. El Papa también explicó cómo se debe hacer la evangelización. Dijo que hay que tener muy en cuenta que el protagonista es el Espíritu Santo. Padre, io vado a evangelizzare, sì, cosa fai? Io annuncio il Vangelo e dico chi è Gesù e cerco di convincere la gente che Gesù è Dio. Caro, questo non è evangelizzazione.
Se non c'è lo Spirito Santo non c'è evangelizzazione. A continuación, tenemos el agrado de presentar la reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 10, tenemos una escena hermosa. Jesús elige a 72 discípulos y los envía a predicar a aquellos lugares donde él pensaba ir, pero que por falta de tiempo no podía llegar hasta ellos. Y los envió de 2 en 2, no sin antes darle la siguiente recomendación: que cuando vayan, entren en una casa, y si en esa casa los reciben, que les desee la paz, y si en esa casa hay gente de paz, esa paz se quedará con ellos. Que coman de lo que les den, lo que tengan, que no lleven riqueza, que no lleven nada para el camino, porque con toda seguridad la providencia de Dios les va a socorrer. Y si hay en una casa o en un lugar que no los recibe, que se vayan a la plaza, que se sacudan el polvo de los zapatos para que digan que ni siquiera el polvo de ese lugar llevan en sus sandalias. Y dice Jesús: les aseguro que le irá mejor a Sodoma y a Gomorra, o a Sodoma, que a esa gente que no los recibe. De esta forma Jesús les dice que las señales del reino también les acompañarán a ellos. Curarán enfermos, expulsarán demonios, anunciarán el reino de Dios, explicándoles que está cerca. Jesús envía a sus discípulos a la misión, a anunciar ese reino de Dios, a decirles a las personas que se conviertan, que estén atentos a los signos de los tiempos. ¿Por qué? Porque ese reino de Dios ha llegado. Ha llegado en la figura de Jesucristo para darles libertad, para darles salvación, para darles vida eterna. Y qué hermoso ser elegido por Dios. Cada uno de nosotros fue elegido el día de nuestro bautismo a llevar esa salvación a todos los demás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que el impeachment que se prepara contra su administración es un golpe de Estado. Donald Trump no ha parado de acusar, pero una andanada de acusaciones desde la mañana temprano, que dio una conferencia de prensa en donde siguió atacando no solamente al informante, sino también a los miembros del Congreso que están lanzando la investigación. Todos los días tiene un epíteto nuevo para atacar, digamos, este proceso. En el día de ayer entonces sacó lo del golpe de Estado. Anteriormente había dicho que si se daba este proceso de impeachment, esto podía llegar a generar una guerra civil ya a esta altura. Fundamentalmente los demócratas y muchos republicanos están poniendo señales de alarma de que está creando un clima de violencia muy peligroso. No solamente está violando la Constitución a través de estas llamadas, que no solamente la hizo al presidente de Ucrania pidiéndole un favor, sino también la hizo al primer ministro de Australia pidiéndole el favor. En Perú, el Congreso acepta su derrota en el mundo político con el presidente Martín Vizcarra. En las últimas 48 horas pues hemos tenido unos acontecimientos importantísimos que agravaron esta crisis, pero digamos que estamos ya saliendo, viendo la luz del túnel con estas próximas elecciones que se van a dar en enero del 2020. Al resumen concreto que tú hiciste, lo que te puedo agregar es que en los últimos minutos el expresidente del Congreso y ahora presidente de la comisión del Congreso que ha quedado, la comisión permanente, Pedro Laichea, lo que ha dicho es, ha invocado al presidente Martín Vizcarra a que renuncie. Uruguay realiza primera exportación de cannabis o marihuana para uso medicinal. Producción industrial de cannabis, impensable hace no tanto tiempo. Pero en Uruguay es una realidad desde hace 6 años, cuando se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar su producción, distribución y venta bajo control del Estado.
En 2017, la empresa Fotmer recibió la primera licencia para producir 10 toneladas para uso medicinal y a principios de este año una aprobación vinculada al aceite de cannabis. En materia de exportación en Uruguay, nada parece hacerle frente a las vacas, la soja y la celulosa. Esta última, con 1.660 millones de dólares, fue la materia prima más exportada del país el año pasado. Pero el gerente de Fotmer está convencido de que el cannabis medicinal puede competir de igual a igual con los rubros estrella de la economía charrúa. Se calcula que el mercado del cannabis medicinal a nivel mundial debería alcanzar unos 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Aquí en Uruguay creemos que nuestro negocio, en combinación con otros que se sumarán, puede capturar una parte significativa de ese mercado mundial. Fotmer realizó en septiembre el primer envío comercial de cannabis medicinal de América Latina, 10 kilogramos de flor seca con altos niveles de THC, el componente psicoactivo utilizado para uso medicinal. El destino, Australia. Un pequeño envío, pero que significa un antes y un después para la región. En los Países Bajos, los granjeros neerlandeses generan caos en las autopistas. Reclaman por ser usados como chivos expiatorios del calentamiento global. Desde muy temprano los granjeros bloquearon las autopistas de los Países Bajos. Con sus tractores se dirigieron a La Haya para exigir un trato más justo. Los Países Bajos son líderes mundiales en bienestar animal, en bajas emisiones, empleo mínimo de pesticidas. No hay otro país que lo haga tan bien, pero ni los 17 millones de neerlandeses ni el gobierno nos respetan. Es por eso que ahora vamos a La Haya. La consecuencia, atascos en las autopistas, una pesadilla para quienes viajan en hora punta. La protesta es por un informe que culpó en gran medida a los ganaderos de las crecientes emisiones de nitrógeno. Ellos se sienten atacados, mientras que otros sectores como el tráfico aéreo no son objeto de tal escrutinio. Nigeria desbarata una fábrica de bebés. Fueron rescatadas 19 mujeres que denunciaron que fueron obligadas a embarazarse y vender a sus recién nacidos. Embarazadas por sus secuestradores, que ahora pueden contar sus historias. Fueron violadas y maltratadas. Una mujer me dio una droga. De repente comencé a tener dolores de parto, aunque estaba de 7 meses. Estuve 3 días de parto y no di a luz hasta que la policía llegó a liberarnos. Las víctimas dicen que fueron engañadas para venir a Lagos con la promesa de trabajar como empleadas domésticas. La pobreza las llevó a buscar trabajo lejos de su hogar. Algunas eran menores de 15 años. La mayoría de ellas son adolescentes embarazadas que han sido secuestradas en estos locales con el único objetivo de dar a luz, vender los bebés y sacar dinero con ello. La policía informó que esta bebé podría haber sido vendida por $900 y un bebé varón por $1.400. 2 mujeres sospechosas han sido arrestadas y las autoridades siguen buscando una tercera. En Estados Unidos, Bernie Sanders suspende la campaña por tener que someterse a una cirugía en el corazón. Bernie Sanders suspende su campaña al sufrir una obstrucción arterial que le ha llevado a ser hospitalizado. El senador por Vermont, de 78 años y representante del ala más izquierdista de su partido, es, según las encuestas, tercero en la carrera por la candidatura demócrata a las presidenciales, por detrás del exvicepresidente Joe Biden y de Elizabeth Warren. No obstante, los precandidatos no se verán las caras en las urnas hasta el 3 de febrero, cuando el estado de Iowa sea el primero en votar unas primarias de las que saldrá el rival de Donald Trump en las presidenciales de 2020. El tenor español Plácido Domingo dimitió como director general de la Ópera de Los Ángeles, luego de ser acusado por una veintena de mujeres por acoso sexual. Plácido Domingo abandona también la Ópera de Los Ángeles. El tenor español dimite como director general en la institución californiana por el escándalo generado por las acusaciones de abuso sexual desveladas en su contra. Llevaba en el cargo desde 2003. La dimisión de Domingo llega una semana después de que se retirara de la Met Opera de Nueva York, un día antes del estreno previsto de Macbeth. El español fue acusado en agosto por una veintena de mujeres que le señalaban por diferentes casos de presunto acoso y abuso sexual. 265 migrantes han llegado a la isla griega de Lesbos. ACNUR reitera su llamamiento a Grecia para solventar la crisis migratoria. 7 barcos en menos de 24 horas.
265 migrantes han llegado a la isla griega Lesbos con el objetivo de tener una vida mejor. Voluntarios, socorristas y ONGs les han recibido en la costa para ayudarles. Tan pronto como han pisado tierra firme, algunos han aplaudido, otros se han reído y muchos se han emocionado. Han completado un viaje peligroso. Esperamos toda la noche hasta que subimos al barco. No teníamos nada para comer. Hacía tanto frío. Destaca uno de los migrantes. Fue un viaje muy difícil. Estábamos en medio de la nada. No teníamos comida ni agua. Apunta otro, que añade que le gustaría ir a Austria, donde vive su hermano. Una mujer enfadada pincha el barco con un cuchillo. Un acto simbólico. Significa que ya no hay vuelta atrás. Los voluntarios que se encargan del rescate de refugiados han experimentado esta escena muchas veces. Para ellos no hay un aumento repentino de llegadas. No creo que haya una ola inesperada de recién llegados. La gente sigue viniendo a Lesbos desde 2015. El número de refugiados que llegan depende de las decisiones y medidas políticas. A veces la gente se queda atrapada y tiene que esperar años. Algunos de ellos deciden volver a casa. ACNUR ha creado un pequeño campamento cerca de la costa para la recepción de refugiados y migrantes. Se llama Segunda Etapa. Aquí los migrantes consiguen algo de comida y son examinados por los médicos. También descansan un poco antes de irse a Moria. La agencia de la ONU ha reclamado medidas urgentes para solventar la situación en las islas griegas. Autoridades bosnias obligan a derribar una iglesia ortodoxa que fue construida en el patio de la casa de una ciudadana serbia musulmana. La batalla de Fatah Orlović ha durado casi 20 años, pero por fin puede cantar una triste victoria. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón y obliga a las autoridades bosnias a derribar una iglesia ortodoxa construida durante la guerra de los años 90 en el patio de su casa, en la localidad de Konjević Pole, en el este del país. Ahora esperaré a ver qué pasa. Sí, mi vida quedó arruinada durante 20 largos años. Los civiles serbios solían venir aquí durante las vacaciones del fin del Ramadán y me golpeaban. Luego fui forzada a pagar varias multas. No fue agradable, pero he sobrevivido a todo. El templo fue levantado después de que esta Bosnia musulmana y parte de su familia fueran expulsados por las tropas serbobosnias que matarían a 22 parientes en Srebrenica, a 20 kilómetros de allí. Fatah regresó en el año 2000 y junto a una docena de familiares lleva reclamando desde entonces el derribo del edificio. El Tribunal Europeo da a las autoridades bosnias un plazo de 3 meses para cumplir la sentencia y obliga a pagar 5.000 euros a Fatah y 2.000 a los otros familiares por los daños económicos causados. En los próximos 3 días se prevé que habrán lluvias moderadas a fuertes por la onda tropical frente a El Salvador. Para los próximos 3 días habrá lluvias de moderadas a fuertes, por lo que Protección Civil advierte sobre los riesgos a las personas que viven en zonas vulnerables. Y si tenemos lluvia va a ser... Según los expertos, las tormentas serán a causa de una onda tropical. Acumulándose en la franja central y norte del país, donde tendremos fuerte actividad chubascosa al final de la tarde y las primeras horas de la noche. Aunque no descartamos que en horas de la madrugada también tengamos precipitaciones en el sector costero. En Costa Rica, los diputados de este país reiteran a las universidades que deben apegarse a las normas fiscales estatales. Legisladores y legisladoras de la comisión que discute el presupuesto de las universidades públicas reiteraron este lunes el llamado a las mismas para que se sometan a la regla fiscal. En un ambiente tenso y con la presencia del rector de la Universidad Nacional, Alberto Salón, el presidente de la comisión, Warner Jiménez, dijo que la regla fiscal se hizo para todos y la negativa de las universidades no es de recibo. Y la regla fiscal claramente, a través de la ley 9635, es para que se aplique a todo el universo del aparato estatal. Y en el universo del aparato estatal también están las universidades públicas. Yo quiero pedirle que ustedes reflexionen a lo interno de CONARE. Ustedes demandaron al Estado costarricense en la Sala Constitucional en contra de la aplicación de la regla fiscal, en contra de la aplicación del título de empleo público, del crecimiento desordenado de las anualidades, de los salarios exorbitantes que existen dentro de las universidades públicas.
Sin embargo, Salón defendió la postura de los rectores y achacó a los diputados crear una ley contraria a la Constitución que los respalda. En Costa Rica, evalúan estabilidad del Internet fijo. La mayor parte de los operadores ofrecen un servicio por encima del umbral mínimo. 676 millones de muestras fueron estudiadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones para medir la calidad de las operadoras de Internet fijo en nuestro país. Las 4 empresas evaluadas fueron Cabletica, ICE, Tigo y Telecable, y el informe destacó la estabilidad y el cumplimiento del umbral del 80% entre la velocidad contratada y la obtenida. De la velocidad contratada, ¿qué proporción de esa velocidad logra obtener el usuario? Entonces tenemos que, por ejemplo, Cabletica se tiene una velocidad contratada y él supera el umbral es un 80%, llegando al 100%. La Marina estadounidense realiza ejercicios en coordinación con marinos de la Armada Nacional de Colombia para atender emergencias naturales. Un grupo de la Fuerza de Tarea Anfibia de Propósito Especial de la Infantería de Marina de los Estados Unidos realiza una serie de ensayos aquí en la base militar de Coveñas, en Sucre, con la Infantería de Marina de Colombia. El propósito es mejorar la capacidad operativa de las autoridades civiles, militares, navales y de infantería de marina para atender desastres naturales. Un robot sale a la venta en eBay con un precio base de $1, pero las ofertas ya lograron elevar el precio a más de $50,000. No conducir entre camiones por los peligros a los que se enfrentan los conductores. A continuación, unas imágenes de los daños que pueden ocasionar los choques. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Roku TV y Amazon Fire. Gracias y que Dios les bendiga.